Dios le bendiga a todos en esta mañana. Le damos gracias, Señor, por un día más de vida, un día más de haber cuidado por nosotros, un día más de su inmensa misericordia sobre cada uno de nosotros y de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Le damos gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos para ver un día más. Dios es bueno y maravilloso, ¿verdad? Dios es bueno y maravilloso. No sé cuánto lo pueden decir. Dios es bueno y maravilloso. Aleluya. No sé cuánto pueden decir. Gracias a Dios por un día más. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Aleluya. Aleluya. Esta mañana le voy a leer Hechos capítulo 8 del versículo 4 al versículo 8. Y ya aquí vemos que se está hablando ya cuando Jesús se va y deja a sus discípulos, ¿verdad? Que Jesús se va al cielo, regresa al cielo con su Padre. Y no solamente se va, sino que deja también al Espíritu Santo, ¿verdad? Con sus discípulos, el gran consolador. Y le deja dicho a los discípulos, ¿verdad? Que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y aquí vemos la expansión de la iglesia. Dice expansión de la iglesia. Vemos que el Señor levanta no solamente los discípulos también pues levantan diáconos, y pues de ellos que aquí vamos a hablar, ¿verdad? Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén, bendito Dios. Bendito mi amado Dios. Este versículo nos habla, aleluya, del versículo 4, dice que la persecución obligó a los creyentes. Aquí cuando ya había comenzó una persecución grande. Sabemos que ya Pablo había sido llamado también por el Señor, ¿verdad? Ya no se llamaba más Saulo, ya él había tenido ese encuentro con el Señor yendo, ¿verdad?, para Damasco, donde el Señor le aparece y le habla, ¿verdad? Saulo, 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 ¿por qué me persigue, verdad? Y queda ciego. El Señor le envía a Ananías, ¿verdad?, a que lo sane, donde estuvo 3 días ciego. Decía que no comía, estaba como en un ayuno, ¿verdad? Y donde fue restaurada su visión, pero él también creyó, se bautizó y comenzó su vida siguiendo esta vez al Señor, pero no como antes, que antes él iba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad?, matándolos, los ponían presos, hostigándolos. Ahora no, ahora él era un creyente. Ahora él también llevaba la palabra, bendito Dios. Y comienza esa persecución a la iglesia. Él dice que la iglesia se expandió. Vemos mucho hoy en día que dice, la verdadera iglesia, la iglesia católica. Esa fue la primera iglesia que el Señor fundó. El Señor no fundó una iglesia católica.
Él no fundó una iglesia donde se idolatran imágenes. Él no fundó una iglesia donde las personas, su primordial adoración es para las imágenes, para la idolatría, rezando palabras vanas, porque dice la palabra que no oremos, ¿verdad? Palabras repetitivas, y eso es lo que hacen nuestros amigos los católicos, ¿verdad? Repetir una oración que se queda aquí, porque no va a pasar jamás al cielo, cuando la palabra nos dice que no hagamos, ¿verdad? Oraciones, palabras repetitivas. Y vemos aquí esta expansión de la iglesia, en donde ya está la persecución, ¿verdad? Dice, la persecución obligó a los creyentes a abandonar sus hogares en Jerusalén y a que el evangelio fuera con ellos. A menudo debemos sentirnos molestos antes de querernos mover. A lo mejor no anhelamos esa experiencia, pero la incomodidad puede ser una de las mejores cosas para nosotros, porque Dios puede trabajar a través de nuestro sufrimiento. Así que la próxima vez que se sienta tentado a quejarse de la incomodidad o de las circunstancias dolorosas, deténgase, dice aquí la palabra, deténgase y pregúntese si a lo mejor Dios lo está preparando para una misión especial. Bendito Dios. ¿Verdad? Quizás Dios nos está preparando para una misión especial. Sabemos, ¿verdad? Que esa incomodidad, ese comfort, ¿verdad? Comfort zone. Esa zona, no sé cómo se dice en español, comfort zone, zona cómoda, me imagino, ¿verdad? Esa zona de comodidad, que nos sentimos cómodos. Vamos a poner, por ejemplo, nos sentimos cómodos siendo ovejas, ¿verdad? Solamente ir a la iglesia, sentarnos, escuchar, ir a mirar lo que está pasando a nuestro alrededor, pero no queremos salir de ese comfort zone, no queremos adorar, no queremos que nos pongan a hacer ningún trabajo dentro de la iglesia, porque vamos a salir de esa comodidad. Y cuando salimos de la comodidad, vamos a encontrar desafíos. Vamos a encontrar quizás sufrimiento, ¿verdad? Vamos a encontrar que el trabajo es fuerte y tenemos que dar lo mejor de lo mejor, un 100% para el Señor. Tenemos que tener responsabilidad con ese trabajo, con esa obra, ese ministerio que pongan sobre nuestros hombros, ¿verdad? Y no queremos salir, queremos estar ahí cómodos. Ese comfort zone es como una barrera que está a nuestro alrededor, de ahí no vamos a salir, ahí nos vamos a quedar, nada va a entrar, pero nada va a salir tampoco, mi amado Señor. Y dice que es necesario, ¿verdad?, que nos sintamos incómodos. A veces el Señor nos va a hacer sentir incómodos y nos va a sacar de ese comfort zone, de esa comodidad que tenemos, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos subir un escalón tras otro escalón, tras otro escalón, aunque no sea fácil subirlo, porque no va a ser fácil, porque vamos a encontrarnos, ¿verdad?, con batalla, vamos a encontrarnos con mucha lucha espiritual. Se van a levantar en contra de nosotros, bendito Dios, porque acuérdense que nosotros vivimos a diario, 24/7, lucha espiritual, porque nosotros somos espirituales, aunque tengamos un cuerpo mortal, un cuerpo, ¿verdad?, que es el que nos cubre este caparazón, somos espirituales. Somos un 99% espiritual. Bendito mi amado Dios. Y vamos constantemente a estar bajo una guerra espiritual. Y es por eso que nos tenemos que someter más al Señor, para que cuando estas guerras continuas sigan atacando nuestra vida,
podamos vencer, si no, no vamos a poder vencer. Mi amado Señor, aleluya, dice, aleluya, en el versículo 5, a Felipe, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero este Felipe que está hablando no era uno de los discípulos. Este Felipe no era de los primeros discípulos que el Señor escogió. Tengo todo aquí en la Biblia marcado. Antes de llegar a donde le quiero hablar de Felipe, quiero ir de nuevo al versículo 1 del capítulo 8, que también nos habla cuando comienza la persecución. Bendito mi amado Dios. Dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Y sabemos ya que cuando de antes, ¿verdad? Antes ya había persecución hacia la iglesia, ya, ¿verdad? Era como que entran los romanos a gobernar allá en Israel y eran los romanos, querían estar por encima, ¿verdad? Mandando todo, gobernando. Y ya había persecución porque vemos que ya Pablo, ¿verdad? Andaba detrás de los discípulos, andaba detrás de los cristianos. Perdón, no de los discípulos, de los cristianos, en donde los cogían, los echaban, ¿verdad?, a la jaula de los leones, los romanos, para supuestamente ver cómo los leones pues simplemente los mataban, y para ellos eso era un show, para ellos eso era entrar a ver una movie. Y donde se gozaban, ¿verdad? Con la pérdida de ellos, los crucificaban, los quemaban en las cruces. Todo esto iba pasando. Vemos, dice que en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron, ¿verdad? Dice que y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Cuando mataron, apedrearon a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, que aquí todavía estaba, ¿verdad? Pablo todavía, que sabemos que Pablo pues fue uno de los que había ordenado, ¿verdad?, para que lo apedrearan. Asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaban a la cárcel. Bendito Dios. Bendito Padre. Vemos en el... Aquí este fue el 1. En Hechos 15:35. Usted sabe que la Biblia hay que buscarla a veces, ¿verdad?, por orden cronológico, que es donde va poniendo el orden de cada suceso que va sucediendo. Según nosotros vamos leyendo la Biblia regular, lo vamos leyendo todo junto. Y parece como que no pasó tiempo, pero sí pasó mucho tiempo de un suceso al otro. Y por eso es bueno buscar Biblia cronológica, para también uno ir anotando, ¿verdad? ¿Qué va primero? ¿Qué sucedió luego? Porque a veces leemos un capítulo, unos versículos, pudo haber pasado hasta 100, 400 años, cuando siguen leyendo lo otro, 70 años, 5 años, 3 años, ¿verdad? Pero dice, nos lleva a el versículo 4, nos lleva donde dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Nos lleva a Hechos 15:35 y dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos.
Entonces, él se quedó ahí, ¿verdad? Él se quedó en Antioquía enseñando la palabra. Por eso le digo, cuando se lee del versículo 1, el capítulo 8 al versículo 3, todavía ahí, ¿verdad? Dice que enterraron a Esteban y Pablo pues era uno de los que entraba a las casas. Por eso le digo que pasa un tiempo, pero leyendo del versículo 4 al 8, ya Pablo ya está convertido, ¿verdad? Ya le está llevando la palabra, ya él se arrepintió. En el capítulo 6, nos lleva entonces ahora al capítulo 6, dice versículo 5, y aquí habla de este Felipe, ¿verdad? Que le estaba leyendo, que dice, y la gente unánime, aquí, perdón, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Como estaba diciendo, él no era uno de los discípulos, sino que él fue escogido más luego. Vemos que en Juan 1, decir aquí, porque tengo todo marcado aquí, en Juan 1, en Juan capítulo 1, el versículo 42 y 43 dice, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, cuando Jesús fue escogiendo, ¿verdad?, los discípulos, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Y Cefa era un nombre en arameo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Este Felipe que habla en Juan 1, ese viene siendo uno de los discípulos. Ahora, este otro Felipe que estoy leyendo en el capítulo 8 de Hechos, es uno de los que escogieron, que viene siendo un diácono. Dice en Hechos 6, pero lo quiero leer del versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Acuérdense, ya estaban unidos los gentiles también junto con los judíos. Dice, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron, que vienen siendo los 12 discípulos, a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encargaremos de este trabajo. Óigame, él no dijo busca a cualquiera y póngalo ahí, ¿verdad?, a trabajar. Dijeron que dieran buen testimonio y que fueran llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. No dijo vayan busquen a 7 hombres carnales que no tienen fruto del Espíritu, que todavía están bajo las obras de la carne. Óigame, y hoy en día vemos como en las iglesias levantan a cualquier persona y no se fijan. Mire, ponen adoradores, predicadores, ponen a cualquier persona a los altares y no nos fijamos en que ese hermano estará dando buen fruto o ese hermano todavía está arrastrando las obras de la carne, en donde vemos pleito, en donde vemos falta de amor, en donde vemos murmuraciones, en donde vemos pelea, en donde vemos la manera de que cómo se va comportando esta persona como si todavía estuviera andando en el mundo. Su manera de hablar, su manera de comportarse, ¿verdad? Hay que dar buen fruto, hay que tener sabiduría, hay que estar lleno del Espíritu Santo antes de uno poner a alguien a una responsabilidad muy seria en la iglesia. En subir personas al altar, en tomar el micrófono y cantar, mire, adorar al Señor. No estamos cantando, yo lo considero una canción del mundo, una canción secular, estamos adorando al Señor.
en que cuando nosotros comemos el micrófono, algo tenga que suceder, que el Espíritu Santo de Dios se tenga que mover. Pero no estamos allí cantando, no estamos allí en un circo cantando, no estamos allí en el parque, cantamos en el altar del Señor, adorando al Señor. Y mire que este hombre, bueno, ellos estaban llenos del Espíritu Santo y por la sabiduría que el Señor le entregó, ellos no dijeron pongan a cualquiera para que nos ayude, no, ellos pusieron hombres de fe, hombres que tuviesen buen testimonio. Oiga, ¿qué testimonio estamos dando nosotros delante de los demás? Tenemos que guardar nuestro testimonio. Mire, aunque nos pisoteen, yo he podido escuchar por boca de ministros donde dicen, a mí si me dan una pescosa yo la devuelvo, porque nosotros no estamos aquí para que nos pisoteen. Mire, el Señor nos enseñó a ser humildes. Y Él escogió discípulos que tenían genio malo, como Pedro, ¿verdad? Y el Señor tuvo que trabajar fuertemente en Pedro para que Pedro fuera roto y Pedro fuera una nueva criatura en Cristo. Pero Pedro no cambió. Pedro tuvo ahí 3 años con el Señor, con un carácter fuerte, donde él fue siendo quebrantado. Me imagino cuántas veces el Señor lo tomó en sus manos y lo rompió y lo tuvo que ir volviendo a formar para formar un buen carácter en Pedro. Y el Señor pues lo hizo. El Señor cambió a Pedro. Pedro tenía un buen carácter. Pedro era fuerte en carácter para llevar el evangelio. Y ya cuando recibió el Espíritu Santo, Pedro iba donde quiera. Ya Pedro no era ese Pedro que tenía miedo cuando le dijeron, oh, tú andabas con Jesús, tú eras uno de los que andaba con Jesús, y lo negó 3 veces porque tenía miedo. Esta vez no. Esta vez ya con el Espíritu Santo, ya Pedro se paraba donde quiera a predicar el evangelio del Señor. Pero es aquí cuando entonces dice, y nosotros persistiremos en la oración, en los discípulos, ¿verdad? Ellos querían que levantaran este grupo para que los ayudaran a repartir la comida, ayudar a la viuda, ayudar al necesitado, mientras ellos seguían llevando la palabra y orando, ¿verdad? En su ministerio. Dice que esto agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, perdónenme, y eligieron, bendito mi amado Dios, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y sabemos que Esteban llevaba, ¿verdad?, el evangelio por donde quiera. También era un hombre joven y también él fue apedreado, ¿verdad? A él lo apedrearon. A Felipe, este es el Felipe que está hablando aquí en este capítulo 8, en el versículo 4 en adelante. Escogieron a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Me perdona porque para pronunciar estos nombres, ¿verdad? Dice que las prioridades de los apóstoles fueron adecuadas. El ministerio de la palabra nunca debe descuidarse debido a preocupaciones administrativas. Nunca se debe de tratar ni esperar que los pastores lo hagan todo. La labor de la iglesia debe compartirse entre todos los miembros. Bendito mi amado Dios. Así que cuando le dan una parte a usted, ¿verdad?, trate de trabajar para el Señor lo mejor que usted pueda y procurando llevar todo, ¿verdad?, en santidad, orando siempre, ayunando, mi amado Señor. Y dice, este Felipe, como le dije, no era el Felipe que iba con los apóstoles, sino que él era un judío que hablaba griego, ¿verdad?, de habla griega, era lleno de fe y del Espíritu Santo, y uno de la región del mismo nombre. Llegó a ser, espérese que aquí me perdí,
uno de los 7 diáconos escogidos para ayudar en la distribución de los alimentos de la iglesia. Él fue uno de esos 7 diáconos que eran hombres de fe, hombres llenos del Espíritu Santo y con sabiduría para repartir los alimentos, ¿verdad? A las viudas, a los necesitados. Ese era el trabajo de ellos, pero también, oiga, llevaba la palabra, porque él dice, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, ¿verdad? Dice, no se refiere, a ver si está aquí, me perdona, que es que siempre que estoy leyendo me pierdo. El versículo 5, seguimos hablando, dice, Israel se divide, que está hablando, dice entonces, que viene de Samaria, la ciudad de Samaria, dice, Israel se divide en 3 regiones principales. Vemos que está Galilea en el norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. La ciudad de Samaria es la región del mismo nombre. Llegó a ser la capital del norte del reino de Israel en los días del reino dividido, antes de su conquista por Asiria en el 722 a.C. Durante esta guerra el rey asirio llevó muchos cautivos, dejando solo lo más pobre y repoblando la tierra con extranjeros. Estos contrajeron matrimonio con los judíos que quedaron, y esta raza mixta originó a los samaritanos. Los judíos puros del reino del sur de Judá consideraban a los samaritanos como media casta y se odiaban mutuamente. Óigame, se pasaban en guerra, ¿verdad? Pero Jesús fue a Samaria, que esto pasó, ¿verdad? En Juan 4, y mandó a sus seguidores que esparcieran el evangelio aún allí. En Juan 4, si no me equivoco, fue donde yo estuve hablando ayer, creo que fue, con la samaritana, cuando él le pidió a ella que le diera agua, ¿verdad? En Juan 4, cuando él se encuentra a la samaritana, ¿verdad? En el pozo, y Jesús le pide agua, que de esto mismo estaba yo hablando ayer, y él le pide agua, y él le dice a ella que si ella bebiera del agua que él le podía dar, ¿verdad? Nunca iba a tener sed, y ella como que se burla. Pero cuando él le dice a ella lo que era ella, lo que él veía en el don de ciencia, ella se asombró, ¿verdad? Bendito mi amado Dios. Y déjame buscarle por aquí. Cuando él envía me encuentro, porque a veces se nos cambia. Cuando ella se va, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ella se fue creyendo que él era el Hijo de Dios, y ella regó la voz, ¿verdad? Y aún, mire, que critican tanto que las mujeres no tienen derecho a hablar. Ella fue y regó la voz. Ella fue, como quien dice, llevó la palabra a su mismo pueblo para que ellos pudieran creer. Dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen con ellos y se quedara allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Óigame, qué lindo, ¿verdad? Ya ellos
no creían solamente por lo que ella habló, sino que también ellos pudieron escuchar con sus propios oídos y creer, sobre todo creer, ¿verdad? Porque muchos dicen, ¿verdad? Yo creo en Dios, pero no es solamente creer. Ellos no solamente creyeron, ellos lo aceptaron. Ellos aceptaron que era el Hijo de Dios. Y puedo creer que ellos también hubo un cambio en ellos al ver todas las cosas, ¿verdad? Que el Señor le habló, porque dice que cuando nosotros leemos la palabra, no es solo leerla, no la tenemos que aplicar. Yo me imagino que ellos se comenzaron a aplicar todo lo que el Señor les fue hablando y hubo cambio en ellos, porque tiene que haber un cambio en nosotros. Dice, y mandó a sus seguidores que esparciesen el evangelio aún allí. Y el Señor mandó, ¿verdad?, a sus seguidores que también esparcieran el evangelio ahí, que no se olvidaran de Samaria. Dice, Jesús enfrentó y echó muchos demonios durante su ministerio en la tierra. A los demonios, óigame, le voy a decir algo. ¿Cuánto atados? Dentro de la misma iglesia hay muchos que están atados. Muchos llegan con muchas ataduras. Pero si las personas no tienen ese don de echar fuera demonios, las personas se van a quedar. De nada vale que usted vaya allí a decir, te reprendo en el nombre de Jesús, pero usted vive una vida mal delante del Señor. Usted no vive una vida en santidad. ¿Qué va a pasar? Los demonios se le van a reír a usted en la cara. Usted anda en pleitos, en pelea, en falta de perdón. ¿Con qué autoridad usted va a ir a decirle a un demonio, sal fuera de ese cuerpo? Sin ninguna. Es bueno que los pastores, que los ministerios, ¿verdad?, en la iglesia, los evangelistas, sean llenos totalmente de los dones, los mejores dones. Pablo dice aquí la palabra, que cuando nosotros pidamos los dones, pidamos los mejores dones. Mire, el don de ciencia, el don de profecía, el don de liberación es muy necesario. El don de discernimiento. Los pastores tienen que tener ese don de discernimiento para poder discernir los espíritus. Para poder discernir de verdad. Mire, discernir. Tener el don de interpretación de lengua. Porque no todo el que habla lengua viene de Dios. Hay muchos que entran a las iglesias que son brujos. Son santeros y ellos hablan sus lenguas también. Usted se cree. El enemigo también. Ellos danzan también en su espíritu, que viene siendo el espíritu del enemigo. Y hablan lengua también. Lenguas extrañas. Aleluya. Y todo el mundo le gritan amén. Mi amado Señor. Así que hay que estar siempre apercibido aún dentro de la iglesia. Acuérdense que el enemigo va a enviar su gente. Mire, los cristianos no quieren orar, los cristianos no quieren ayunar. Aunque yo no puedo ayunar porque yo tengo diabetes. O yo no puedo ayunar porque yo padezco de alta presión, yo tengo que tomarme los medicamentos. Pero eso no lo detiene de un día decir, yo no tengo ganas de tomarme los medicamentos, no me los tomo y me los vengo a tomar ya por la tarde, ¿verdad? Y está todo el día quizás sin tomarse los medicamentos y no le ha importado nada, no le ha pasado nada, ¿verdad? Pero cuando se dice vamos a ayunar, vamos a orar, nadie lo quiere hacer. Mire, ore, levántese de madrugada, propóngaselo a levantarse de madrugada. 1 hora antes de irse a trabajar, ponga su reloj. Usted no se va a morir, al contrario, usted se va a fortalecer en la oración. Usted va a ser lleno del Espíritu Santo. El Señor va a comenzar a trabajar más en su vida. Y los ataques van a ser más fuertes, sí van a ser más fuertes. Porque mientras más buscamos al Señor, más el enemigo nos va a atacar. Pero más fortalecidos debemos de estar en el Señor, bendito Dios. Propóngase a ayunar. Usted no se va a morir por ayunar. Mire, a mí el Señor me puso para la honra y la gloria del Señor, los dos solamente por testimonio, 21 días de ayuno. En donde yo no comí, 21 días sin comer, solamente yo bebía sorbitos de agua. Y esto fue si no me equivoco, en el 2020, el 21. Y en esos 21 días, mi amado Señor, el Señor me mostró y me mostró y me mostró. ¿Cuántas revelaciones el Señor me mostró? Una de ellas era esto que está pasando con la inmigración
que cuando comenzó Biden, comenzaron a entrar por miles y miles y miles, diario. Ya el Señor mismo me había mostrado de unos años antes que eso pasara, que iba a haber algo con la inmigración. Me recuerdo en ese sueño, esa revelación que yo tuve. Yo me veía caminando con toda esta gente en un área, yo digo como una zanja, al lado había como cemento. Íbamos caminando y el agua nos llegaba acá arriba, por lo menos a mí porque soy bajita, me llegaba acá. Y yo podía ver helicópteros de la policía volando por encima de nosotros, helicópteros de los news, de las noticias. Y yo podía ver al frente de mí una separación de la frontera, una frontera al frente de mí. Y yo veía México. Yo decía, Señor, pero ¿para dónde vamos todos? Para México. ¿Por qué vamos todos para México? Y el Señor lo que me estaba mostrando era lo que iba a pasar, ¿verdad? Y da tristeza. El Señor me mostró la iglesia. Cómo estaba la iglesia, cómo Él veía mortandad en la iglesia. Y un cuadrito, una caja, el primer sueño que tuve, una caja frente al templo, al altar. Al frente, al frente, ¿verdad? El altar queda arriba para el frente. No la iglesia donde me congrego ahora. Esto le digo, esto fue, creo que fue en el 2020, 2021. No recuerdo ahora bien exacta la fecha. En donde yo me veía ahí al frente, había una cajita. Yo digo una cajita, que era como lo veía, un rectángulo. De ahí comenzaron a salir flyers. Vamos a decir algo así, ¿verdad? Comenzaba a como que salía en el aire y ahí paraba en el medio. Yo podía ver algo escrito de frente a mí. Y decía, la primera decía, pecado. Y yo lo miraba y se iba y subía el segundo, inmundicia. Y el tercero decía, iglesia. Y mientras yo me quedaba ahí, yo decía, wow, Señor, pero ¿qué tú me estás tratando de decir? Yo podía ver a mi mano derecha muchas sillas como de comedor, sillas, una encima de la otra, pero todas esas sillas eran negras. Todas eran negras. Pero al ser sillas, yo a la misma vez, yo decía, Señor, yo veía esas sillas como los hermanos en Cristo. Y yo decía, Señor, pero ¿y por qué yo no puedo estar ahí con mis hermanos en Cristo? Óigame, es una palabra bien fuerte. El Señor me mostraba pecado, inmundicia, iglesia. Y yo diciéndole, ¿por qué yo no puedo estar ahí con mis hermanos en Cristo? O sea, eso era y muerte, porque era todas las sillas eran negras, eso era muerte espiritual. Y todavía pensamos que todos en la iglesia vamos para el cielo. Mire, todos siempre estamos que, cuando la iglesia, cuando la trompeta suene, claro que vamos para el cielo. Muchos no, nosotros nos convertimos, nosotros vamos para el cielo. ¿Usted cree que en el cielo va a entrar algo sucio? Si el mismo Señor está mostrando que en la iglesia hay inmundicia, que en la iglesia hay pecado, que hay que arreglarse, que hay muerte espiritual, y esto es en general, todas las iglesias, hay que arreglarse, hay que ponerse a cuenta con el Señor. Hay que ponerse a cuenta con el Señor. Mire, en un momento que usted anda en pelea o un desacuerdo, un malentendido o en discusiones con su esposo o con su esposa, en maltrato físico o emocional, en pelea, yo no le quiero hablar al vecino porque me movió el trash can para el lado, ¿verdad? El zafacón lo movió para el lado. ¿Quién le dijo que lo tocara? Mire, boberías, cositas así que creemos, eso no pasa nada. Que alguien le haya dicho, mire, me puede ayudar en esto. O que simplemente usted se enojó porque discutió con el vecino, con un familiar, pero no queremos perdonar, óigame. Hay momentos que a nosotros nos ofenden, que nos hieren. Nos maltratan verbalmente.
pero tenemos que pedirle al Señor perdón en nuestro corazón. Aunque nosotros no hayamos tenido culpa, Señor, perdóname, Padre. Y si usted no se ha podido pedir perdón o no tiene cómo llegar a esa persona para pedir perdón, o si usted pidió perdón y no lo quieren aceptar el perdón, a mí me ha pasado, yo he pedido perdón y las palabras que he recibido para atrás, acabaste de morir. Mire, pues usted siga tranquilo, porque el Señor sabe que usted, en su corazón, usted pidió perdón y la persona se niega a recibir el perdón. Usted simplemente dígale: Señor, limpia mi corazón, sana mi corazón, que en mí no haya nada, ni un poquito de raíz de amargura hacia esa persona. Al contrario, oremos por ellos. Oremos para que el Señor trabaje en sus corazones y ellos puedan pedir perdón, que ellos puedan llegar a Cristo también, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a ser ofendidos, muchas veces nos van a lastimar, muchas veces nos van a pisotear, claro que sí. Y más cuando le servimos a Cristo, la lucha de nosotros espiritualmente no va a ser fácil. Muchas veces los que se levantan en contra de nosotros no es muchas veces porque ellos lo quieren hacer, sino es que el enemigo va a usar esas bocas, va a usar esos corazones para herirnos a nosotros. El enemigo, mire, ese acusador que está ahí acusándonos todo el tiempo, ese acusador siempre va a estar ahí buscando algo para acusar al cristiano. Pero usted cree que usted va a ir al cielo. ¿Usted cree que usted va a ir al cielo si suena la trompeta y estamos en pleito? O yo quise discutir con alguien porque la persona me llamó la atención, me quiso reprender, me quiso dar a entender que hay algo en mí mal, que no debo yo estar tomando una parte. Y yo le voy a saltar, a discutir, a insultar. ¿Usted cree que usted va para el cielo así? No, el Señor no nos enseñó eso. Y en la palabra no nos dice eso, al contrario, la palabra nos dice una y otra vez que en el cielo no va a entrar nada sucio. En la palabra no dice el que es salvo, salvo. Eso no lo dice la palabra. Eso es invento del hombre aquí en la tierra. Usted es salvo cuando usted viene primeramente a Cristo y usted se reconcilia. Ese día usted vino, se convirtió, le pidió perdón al Señor. El Señor coge ahí mismito, limpia su cuerpo, limpia su vida, quita todos esos pecados y mire, Él los lanza al fondo del mar. Mire, pregúntele al Señor si Él se acuerda cuando usted era lo que fuera en el mundo. El Señor dice: no, mi amor, mi hija, ¿cuándo yo te voy a sacar algo en cara? Ahora, póngale eso al hombre en las manos, que el hombre va a ser usado por el Satanás, que el Señor lo reprenda para estar, mire, apuntándole con el dedo, acusándolo por cosas que usted a veces ya ni se acuerda que usted hizo, pero el acusador no se va a olvidar de lo que usted hizo, y él va a sacar toda mínima cosita que usted estuvo haciendo en el mundo para tirárselo en cara. Cada segundo que él pueda hacerlo, lo va a hacer. Para él sentarse para atrás con sus secuaces, para burlarse de nosotros, para ver que no, oh, wow, lo herí, le saqué en cara lo que era, ¿verdad? Todo esto, eso, mire, tenemos que aprender, ¿verdad?, a vivir con ciertas cositas que a veces incomodan. Pero mire, el Señor nos saca de ese comfort zone. Nos incomodó, pero eso no va a ser subir un escalón más. Nos incomodó, lloramos, pero mire, nos sacudimos en el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando y vamos a seguir viendo escalón tras escalón en el nombre de Jesús. Pero mire, usted no crea que si usted viene, se convirtió el primer día, ok, ya yo me convertí, ahora yo puedo aprovechar Navidades, voy a ir a darme unos tragos, voy a ir a beber coquito. Oiga, me lo voy a decir algo: si usted en Navidades son de los que le gusta, que esos cristianos que he visto, que hacen coquito para venderlo, procure hacer ese coquito sin licor. Haga un ponche sin licor, véndalo sin licor, porque usted está vendiendo este coquito con licor, usted está induciendo a unas personas a tomar alcohol. Y eso también va en pecado para su vida. Porque como cristianos no podemos ser iguales. Por más rico que usted haga el coquito, el que quiera beber coquito, que lo aprenda a hacer si es que quiere beberlo. En mi casa mis hijos no le sirven a Cristo. Y en Navidades siempre me han preguntado: mami, ¿no va a hacer coquito? No, mi vida, aquí ya no se hace coquito. ¿Tú quieres? Yo te hago un ponche con huevito,
con leche Carnation, con leche de coco y le ponemos una cherry para disfrazarlo. Pero aquí no se toma alcohol, aquí no se toma cerveza, aquí no se toma vino. Porque en esta casa, aleluya, le servimos a Cristo. Y aquí el mundo no debe de habitar, aquí no viene el mundo, mi amado Señor. Ya ellos pues, ellos saben, ya ellos no preguntan, ellos lo preguntaban, mi amado Señor. Pero tengan cuidado, mis hermanos. A veces no hagamos cosas que parecen buenas. Porque no puedo sacar un dinerito para mí. No hagamos cosas que parecen buenas, pero ante los ojos del Señor no están correctas. Delante de los ojos del Señor no son buenas. Si suena la trompeta en un momento que estamos enojados con el esposo, con la esposa, con los hijos. Es muy triste porque dice, ¿verdad? Muchos se van a quedar, muchos van a quedarse. Hay que tratar, mi hermano, salir de esa zona de confort, de esa zona de que no me importa nada. Mire, como dicen por ahí, que nos pasamos mantequilla para que todo nos resbale, que no nos resbale mucho las cosas, que tengamos en cuenta de llevar la palabra, como el Señor dice, de orar, escudriñe la palabra, léala. Mire, cada vez que usted abre esta palabra, esta Biblia, usted va a comenzar a entender. Búsquese una Biblia de estudio, porque lo que usted lea, quizás si no entendió bien lo que leyó, cuando usted busca en la referencia, le va a explicar. Y usted va a decir, oh, wow, de verdad yo no sabía esto. Le va a dar referencia para que vaya a otros capítulos, ¿verdad? Y los ponga, por ejemplo, que va conectado de la mano con el otro, ¿verdad? Estudie la palabra, como dice la palabra, para que no sean engañados. Porque muchos van a ser, ¿verdad?, engañados. Para que sepan los tiempos. Mire, estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos que esta persecución que hubo, ¿verdad?, en la iglesia antigua va a pasar ahora para la iglesia moderna, para este tiempo, para el tiempo de nosotros. Nos va a tocar fuerte. Según nos tocó la plaga esta del COVID, que fue algo desastroso, hubieron muchas muertes. Mi amado Señor, nos va a tocar, vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos difíciles para la iglesia. Mi alma te alaba. Dice que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él enseñó, ¿verdad? Él echó fuera muchos demonios en su ministerio en la tierra. Dice que a los demonios, espíritus malignos, los controla Satanás. Tal vez sus ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios, dice que pueden lograr que una persona sea muda. Óigame, mire todas las enfermedades que hay. Hoy en día una persona, mira, puede ser una persona que sea muda, sorda, ciega o enferma. ¿Cuántas enfermedades no hay? Pero cuando oramos, solamente oramos que se vaya esta gripita, que se vaya este cáncer. Mire, vamos a reprender en el nombre del Señor. Todo espíritu de cáncer tiene que salir de los cuerpos. Todo espíritu de personas mudas, ciego, de sordo. Mire, hay espíritu enfermándonos de lado a lado. Y nos quedamos como si nada. Yo voy al médico, que el médico me da los medicamentos. Yo tomo esto porque el médico me lo tiene que dar. Nos enfermamos con cualquier cosa y corremos al médico, en vez de correr primero a los pies del Señor. Señor, mira, yo tengo esto, Padre, el médico diagnosticó esto en mí, Señor, yo lo repelo, yo no lo recibo en el nombre de Jesús, Padre, échalo fuera. Si dice la palabra que por su llaga fuimos nosotros sanados, ¿verdad? Mi amado Señor, a mí me encontraron hace ya un año. A mí me encontraron de nuevo. Yo tengo la espalda operada. Yo tengo 2 operaciones de espalda. Tengo un plate y tornillo en mi espalda. Me lo pusieron en el lado incorrecto. Era en el lado derecho. Lo pusieron en el izquierdo. Y mi salud del dolor en mi espalda, pues he ido empeorando. Más tengo diagnosticado por los médicos mucha ¿cómo se llama esto? Perdóneme.
Ay, se me olvidó el nombre de momento. Bueno, cuando me venga lo digo. Y era un dolor y un dolor bien fuerte que me dio a mí, le voy a decir, cuando a mí me dio COVID, cuando a mí me comenzó ese dolor, yo sabía que esto podía ser algo físico, pero también tenía que ver mucho algo espiritual. Cuando yo salí del hospital después de 17 días con COVID, en el, en, en el 2021 creo que fue que me dio COVID. En el 2020 me dio COVID. En noviembre 17, y creo que fue el 2020, y tuve 17 días recluida con oxígeno, en donde al llevarme yo no sabía si yo iba a regresar a mi hogar o no. 17 días, recuerdo que recibí una palabra de un joven que tenía en mi contacto, hacía tiempo que lo tenía, de Colombia. Recuerdo que me envió un mensaje por Messenger. El teléfono yo lo ponía a cargar con un cable cortito y lo tenía al lado de la cama para estar pendiente de mi esposo, cómo estaba. Yo sabía que mi esposo le había dado COVID, mi hijo que vivía aquí, mi nietecito, mi mamá. Fue un día el cumpleaños de mi esposo y nos enfermamos todos. Y yo fui la primera a enfermarme. Cuando llegué, mire, esto es para testimonio, cuando estoy en el hospital era pendiente, orando por mi mamá que estaba apartada del Señor. Mi mami tenía efisemia en sus pulmones, ¿verdad? Un problema. Yo decía, Dios mío, que mi mamá no se me vaya a morir. Yo me fui de aquí sin saber si yo iba a regresar para mi hogar, si yo iba a morir, como todo el mundo que salía a los hospitales. Los intubaban y la gente los regresaban. Y lo primero que yo decía, Dios mío, que a mí no me tengan que entubar, Padre, no permita que me entuben, Señor. Que yo pueda estar sin entubar, Padre, que yo pueda adorarte, que yo pueda orar, que yo pueda estar consciente de lo que está pasando con mi cuerpo y de lo que están haciendo conmigo. Y al Señor lo permitió de esa manera, gracias a Dios. Yo podía aún sin poder respirar, con mareo, con un oxígeno que me pusieron un cable bien largo para que yo pudiera caminar hasta el baño, ya que casi ellos no estaban entrando a los cuartos. La comida no las traía en una bandejita de papel, de cartón, y todo era desechable, lo que nos daban, los platos, cucharas, todo desechable. Ellos entraban con todo ese vestimenta que estuvieron usando a cada cuarto. Yo estaba sola en mi cuarto. Ellos entraban con las puertas eran con unos plásticos que la levantaban con un zipper. Ellos miraban, no vas a comer, no tienes hambre. Si estabas ahí, si no te la comías, esa comida yo la echaba derechito al zafacón, lo tiraban todo al zafacón. Pero yo ahí me podía salir de la cama, yo me iba de rodillas a orar, a clamar por todo el mundo en ese hospital que tenía COVID, por las enfermeras, por los doctores. Muchas de las enfermeras, muchos doctores que entraron a verme, me dijeron que ellos estuvieron con COVID. Muchos estaban trabajando todavía con la enfermedad, porque no había personal, tenían que trabajar así enfermos. Y yo oraba, muchas veces entraron al cuarto, me veía en el piso arrodillada, creían que me había dado un mareo, me decía, ¿qué le pasa? Yo, no, I'm okay, I'm praying, yo les estoy orando. Y me dice, no, véngase, que no se me vaya a caer. Me ayudaban a ponerme de pie para sentarme de nuevo en la cama. Pero a ellos seguía orando y clamando. Recibí esta llamada. Primera fue mi prima Elba, de Puerto Rico. Me dice, mamá, a mí me llaman mamá, ¿verdad? Por parte de mi mamá. Me dice, mamá, orando el Señor me decía que tu enfermedad no iba a ser de muerte, que de ahí Él te va a levantar para testimonio. Y yo decía, gloria a Dios, gracias papito, que sé que las oraciones están llegando. Y así mismo me envía un mensaje este joven de Colombia, me dice, hermana, está por ahí. Miré el mensaje y le dije, sí, estoy todavía aquí, gloria a Dios. Me dice, le tengo una palabra de parte del Señor, y me envió un audio. Me decía en ese audio, tu enfermedad no es de muerte, te puse en esa cama porque tú no has hecho caso a lo que yo he puesto sobre ti. Bendito Dios, mire,
Tenga cuidado con la desobediencia. A veces caemos en desobediencia. El Señor me entregó a mí el don de revelación, el don de sueño. Y muchos de los sueños, a veces pues el Señor me entregaba palabras, y me lo sigue haciendo, ¿verdad? En donde yo estoy tratando de entregarla tal como el Señor me la da. A la persona que me la pone, yo la entrego tal como es. Cuando yo la comparto, pues yo quito nombre, ¿verdad? Porque siendo polite, para no poner en vergüenza a la persona, pero a la persona le entrego tal como el Señor me la da. Cuando yo le entrego pongo X pastor, X persona, X hermano, X hermana, para no mencionar nombres, pero cuento el sueño. Pero que yo entregaba el sueño y no lo daba como él me lo daba. Él traía como ese sueño que le conté que tuve en ese ayuno de 21 días. A la iglesia que el Señor me lo envió, yo lo compartí. Yo lo compartí tal y como era. Que lo recibieron o no lo recibieron, nadie dijo nada. Ni aún los pastores. Pero sí, tuve muchos sueños, yo lo daba en lo que le decía. Yo lo compartía, pero no se lo compartía directamente. Les mandaba el sueño a las personas, a los pastores que eran, y ponía X pastor, pero no ponía que era su nombre. Y ahí fue que el Señor me apretó un poquito, ¿verdad? Aprendemos de los errores y gracias por la misericordia del Señor. Me decía, hasta hoy duró tu enfermedad, hoy tú te levantas de esa cama. Mire, yo decía, gloria a Dios. Y recuerdo que me puse bien alegre y llamé a mi esposo, él se puso muy contento. Ese mismo día, el médico entró por la noche, por la tarde, y me dijo, te vamos a probar, quiero probarte sin oxígeno, a ver cuando caminas, si te asfixias, queremos ver cómo está tu oxígeno, porque vamos a hacer papeles para que te vayas para tu casa. Yo dije, amén, 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 yo sé que me voy. Me pusieron a caminar de la cama a la puerta, de la puerta a la cama, volvieron otra vez un ratito, vieron que pude respirar bien. Al otro día, a las 7 de la noche, me dieron de alta. A las 7 de la noche me dijeron, llama a alguien que te venga a buscar, que te vas para tu casa. Yo le dije, a esta hora, digo, no se dijo más. Me cambié de ropa, ya cuando vinieron ya yo estaba ready para irme. Pero gloria a Dios, Dios es bueno. Mire, tenemos que ser fieles, el Señor es fiel con nosotros, pero queremos irnos para el cielo, tenemos que vivir una vida en santidad. Pidámosle al Señor los mejores dones para que cuando haya gente enferma podamos orar sobre estas personas sean sanadas. Yo tenía, como le dije, a mí me detectaron de nuevo 2 hernias más en mi disco, ¿verdad? De mi espalda, en la parte baja, que me estaba provocando un dolor bien fuerte. Cuando yo salí ese día del hospital con el COVID, cuando llegué a mi casa, me bañé, me lavé el pelo, todo, me quedé en el sofá hablando con mi esposo, me quedé dormida y desperté gritando, en donde yo podía ver en este sueño, en esta visión, el enemigo me decía, me andaba buscando, no he terminado contigo, y introdujo su cabeza entre medio de mí, ¿verdad? Y era un dolor, yo caía por un abismo de una oscuridad. Y yo le daba puño, yo gritaba, yo desperté gritando en el sofá. Y mi esposo me decía, todo está bien, yo estoy aquí, me decía. Y yo recuerdo que yo lloré, yo le contaba el sueño llorando y él comenzó a orar. Él puso sus manos sobre mí, comenzó a orar, comenzó a reprender. Nos fuimos al cuarto a dormir, él me ungió. Y esa misma noche volví a soñar que me veía caminando un área como Nueva York. Veía mucha gente caminando. De momento, esa misma voz, esa misma oscuridad, yo lo que veía era oscuridad, como una sombra. Me decía, no he terminado contigo. Y de nuevo me agarró, metía su cabeza así de entre mí. Y caía por un abismo, y era dolor. Y yo gritaba. Y recuerdo que también salí gritando en la cama y él de nuevo comenzó a orar. Yo lloraba, bueno, nos quedamos ahí un rato hablando, oramos, pusimos prédicas, alabanzas. Ya luego tuve un tercer sueño, que yo sé que todo era confirmación del primero, ¿verdad? Y continuación. Fue un sueño malo, pero ya no estaba yo involucrada, sino yo veía cosas feas.
Y cuando le envié el mensaje, el sueño a mi prima me decía, el enemigo está rabioso porque quiso aniquilarte, él quiso acabar con tu vida, pero el Señor no lo permitió, el Señor preservó tu vida para cosas grandes, aleluya. Y ya ahora, un año atrás, comencé yo con ese dolor. Y un dolor, 6 meses, pondría un año y medio, 6 meses corrido, un dolor. Yo me levantaba del sofá de la cama, trinca, era como que dentro de mí, de mis extrañas, algo estaba mal, explotándome del dolor. Yo tenía que coger aire. Mi doctora me mandó al médico gastriólogo. Me hicieron una colonoscopía, me hicieron endoscopía. Sí encontraron que tenía, gracias a Dios por esos dolores, encontraron que tenía pólipos precancerosos, los removieron, gracias a Dios. Pero ni el ginecólogo, pruebas de sangre, pruebas de excreta, ultrason, me hicieron tanto análisis y no encontraron nada. Al año casi me hacen otra prueba, un MRI, y encuentran que tengo 2 vértebras fuera, hacia afuera, que creen ellos que es lo que me estaba provocando el dolor. Y recuerdo que yo tuve un sueño donde decía en junio pasado que la recuperación, yo andando, yo veía un anciano y ese anciano me decía, la recuperación va a ser más o menos 6 meses. No me dio nombre, pero yo arrebaté esa palabra. Yo dije, Señor, pues esa palabra es para mí. Yo veo a ese anciano como el Espíritu Santo hablándome. Y gracias a Dios que ese dolor, yo dije, Señor, yo no me voy a operar porque hasta para operarme me pusieron demasiado de condiciones. Me iban a poner inyecciones en la espalda, yo no las acepté. Me iban a poner, querían operar el estómago para rebajar. Yo no lo acepté, perdón. Y yo dije, Señor, si tú me vas a operar, tú me vas a operar. Tú eres el que me va a sanar. Yo no quiero ir a operación. Yo no quiero una segunda operación. Porque la segunda operación mía, me dijeron que si me volvían a operar, yo podía quedar inválida. Y gracias a Dios, que llevo meses, que yo me puedo levantar, yo me puedo doblar, ya yo sé dolor que yo tenía y no lo tengo. Sé que el Señor lo hizo, aleluya. Me duele el cuerpo porque tengo fibromialgia, por eso también el Señor lo va a quitar en el nombre de Jesús. Así que mire, limpiémonos. Sigamos, si el Señor enseñó a los discípulos, le dio el don, le dio el Espíritu Santo para echar fuera demonios, ellos siguieron haciendo lo mismo, llevando la palabra a donde quiera. Dice, fuera de Samaria, fuera de Jerusalén, donde quiera, como el Señor le dijo, que llevaran la palabra donde quiera. Pablo siguió el ejemplo, los discípulos siguieron el ejemplo, los diáconos estaban llevando la palabra, ¿verdad? Y también echaban fuera demonios, hacían sanidad igual que Jesús lo hacía. Así que también tenemos nosotros que pedirle al Señor los mejores dones para orar por los enfermos, para los que están encadenados, sean libres en el nombre del Señor. Yo lo voy a dejar por aquí, quiero hacer una oración rapidita porque ya llevo 1 hora y sé que las personas cuando ven videos largos ellos no los miran. Lamentablemente ellos no los ven porque no quieren sentarse un rato largo a escuchar. Dios quiera que lo escuchen para que puedan también escuchar los testimonios. Padre, yo te doy gracias en este momento por la oportunidad. Gracias por enseñarnos y dejarnos estipulado en tu palabra. Padre amado, que lleváramos tu evangelio como los discípulos donde quiera. Que no tuviéramos miedo de dar tu palabra. Que le lleváramos, Señor, la palabra a las viudas, Padre, a los que están en las cárceles, Padre, que echáramos fuera demonios, sanidades, Señor amado, y nos enseñaste, Padre, que detrás de cada enfermedad del enemigo también se mueve, Padre amado. Yo te pido, mi amado Señor, que tú nos guíes, Padre, por la senda, que tú nos enseñes, Padre, que tú pongas dones sobre nosotros para nosotros poder, Señor, orar para echar fuera demonios, liberaciones, Padre, para sanidades, Padre amado, y que cuando se lleve tu palabra, Padre amado, tú pongas, Señor, en los corazones, Padre, el entendimiento y el deseo de aceptarte como su único Salvador, Padre. Te pido por cada uno en esta mañana, Dios amado. Señor, sé tú contestando cada petición, Padre. Te presento a mis hijos, a mis nietos. Cuídalos, Padre, donde quiera que ellos estén, Señor. Tú conoces, Padre, las preocupaciones de mi corazón, Señor amado. Te presento a los pastores,
pastores, te presento a cada uno de los hermanos, Dios amado, y te pido por ellos, Padre, por mi mamá, Señor, aleluya, que va a viajar el jueves, yo te la presento, y mi hermana, que lleguen con bien, Señor, cuando llegue el día, Padre amado, que tú las lleves con bien. Cuida a mi esposo en su trabajo, Padre, y Padre, contesta las peticiones conforme a tu santa voluntad, Señor, de cada uno puesto delante de ti, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por abrirnos los ojos, Padre, a cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Bendiciones para cada uno.